me han dicho, hoy viene Miguel Zorita, y dije, qué bien. Y luego me dijeron, preséntale tú, y dije, madre... Es que cuando tú te pones a mirar en internet, dices, Miguel Zorita, tela. Tela. No hay que fiarse de lo que dice internet. Es que empieza diciéndote escritor y artista español, dices, tu madre de Dios, bueno, ¿para qué comparar, no? Pues es licenciado en Bellas Artes, ahí empieza todo. Sí, correcto. Ahí... Empieza ahí y empiezas ya a extenderte, porque empezó también a lo largo de... Ya empezó en el 2008 a publicar su primer libro. Eso es. Y no has parado, en el 2022 el último. Exacto. Y bueno, ahí seguramente salgan más, pero con calma. No hay de ninguna momento prisa. tenemos libros para comprar unos cuantos. Has hecho ensayo, incluso para el teatro. Has sido colaborador de radio, de televisión, has hecho conferencias, todo como encaminado hacia la historia, que a ti te gusta. Y la arqueología también, porque también has hecho dibujos de arqueología. Exacto, dibujo arqueológico. Todos los yacimientos tienen un dibujante que tiene que registrar gráficamente todo lo que está pasando. Y pues en este caso me ha tocado a mí. No estamos nombrando ninguna de las exposiciones que ha hecho, que ahora mismo tienes preparada una en la ciudad perdida de Caracas, ¿no? Ha terminado justo este verano, en el 2025. Pues ¿qué puedo decir? Con todo lo que estamos diciendo, no estoy diciendo nada. Así que, sin más, yo creo que lo que podemos hacer es escucharle, porque en eso es un comunicador excepcional y lo podemos disfrutar. Así que, Miguel. Muchas gracias. Te vamos a ofrecer agua y todo. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a quien nos esté escuchando desde sus casas o en el futuro. Bueno, un caluroso abrazo también para Juan Miguel y María Jesús, que no están en esta ocasión aquí, pero todos les tenemos presentes. Y muchísimas gracias. Y bueno, en esta ocasión, cuando me propusieron hacer esta conferencia, yo les sugerí este tema de los seres de leyenda, que vais a ver que es un tema que lo he condensado todo lo posible, pero de aquí se podría ramificar en muchas más conferencias, ¿vale? Y también os lo ofrezco también porque es un tema que es muy interesante y que todo el mundo puede investigar, y casi me atrevería a decir que deberíamos investigar, porque esto es parte de nuestro patrimonio, como ahora vamos a ir viendo. Entonces, bueno, hay un documento en el que se sustenta toda esta charla que vamos a dar hoy, que es la Ley 10 del 2015, del 26 de mayo, como bien dice ahí, para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué es esto del patrimonio material, el patrimonio cultural inmaterial? Nosotros estamos acostumbrados que cuando alguien nos dice, bueno, pues yo trabajo en las oficinas de patrimonio, nos lo imaginamos pues catalogando castillos, obras de arte, mosaicos, cuestiones así. Pero hay otra sección, digamos, que es el patrimonio cultural inmaterial importantísimo, que recibe la misma atención que el patrimonio cultural material, que son todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la música, las tradiciones, las creencias, hay incluso se extiende hasta la gastronomía, un montón de cosas que es importantísimo mantener porque es parte de nuestra identidad cultural y es parte también de los saberes con los que a día de hoy, pues, bueno, por deciros un ejemplo sencillo, los oficios que se pierden, que en el siglo XX se han perdido infinidad. De hecho, si os gusta ese tema, por ejemplo, hay una persona en España que desde mi punto de vista se merece todos los homenajes, que es Eugenio Monesma, que se ha dedicado durante los años 80 y 90 a grabar a los últimos profesionales de esos oficios, para que de esa manera con sus documentales se puedan salvar. Esos oficios, no pensemos que es una cosa, bueno, puramente caprichosa de, ay, pues quiero saber cómo se hacen las vigas de esta manera o tal. No, es que eso, por ejemplo, ayuda luego a los restauradores a saber cómo se tiene que restaurar un edificio, porque son con unos saberes muy concretos. Bueno, aquí os he traído unos ejemplos. La imagen que veis a la izquierda, este surco que veis aquí, es una tradición que se hace en Brea de Tajo, que lo mencionaremos, es un municipio que saldrá bastante recurrentemente en esta conferencia, y es una tradición que se ha recuperado. Hay muchas de estas tradiciones que se pierden, pero si hay documentación suficiente o testimonios y demás, se pueden recuperar y es muy interesante. Por ejemplo, la gastronomía también es parte de ese legado cultural. Aquí os he traído varios ejemplos.
estas son las caridades que se hacen también en este municipio que os digo, en Brea de Tajo, el día de Santa Catalina. O, por ejemplo, estas pastas que las podréis disfrutar si vais a Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, que tiene una representación muy curiosa. Si os fijáis, son unos gallos o unas gallinas y unos personajitos, así como un hombrecito, puesto en una concha de Santiago. Bueno, tiene su explicación. Si habéis estado en Santo Domingo de la Calzada, hay una tradición allí, de hecho hay una cosa que es muy llamativa y también forma parte de ese legado cultural inmaterial, que es, yo me atrevería a decir que es la única iglesia en el mundo que tiene dentro 2 gallos vivos. Tiene un gallinero y están metidos ahí y tú puedes estar en misa y se ponen a cacarear las gallinas. Y lo habéis visto, ¿no? Alguno lo reconoce por aquí. Bueno, pues esos animales están dentro de esa iglesia y les cuidan y es todo un privilegio echarles de comer y estas cosas, porque hay una leyenda medieval que afirma que durante el peregrinaje de una familia se acusó injustamente al hijo de esta familia de haber saqueado, digamos, haber robado en una posada. Injustamente al final le sentencian a muerte, le ahorcan y cuando la familia, los padres llegan hasta Santiago, avanzan en su peregrinar, se les aparece el apóstol Santiago y les dice que regresen porque en Santo Domingo de la Calzada está su hijo que está vivo. Dicen, pero ¿cómo va a estar vivo si le ahorcaron? Y bueno, Santiago les dice que confíen, que tengan fe y efectivamente van a hablar con el gobernador, que le pillan comiendo y le dicen que por favor rescate a su hijo o le baje de la horca porque está vivo. Y el gobernador dice una frase que ha pasado la historia, que es: su hijo está tan vivo como estos pollos que me estoy comiendo. Y se obra el milagro, resucitan los pollos y cacarean delante del gobernador. Por eso lo que tenemos aquí representado son el gallo y el ahorcado. De hecho, estos bollos les llaman así, ahorcaditos, que bueno, es un poco macabro, pero es parte de nuestra tradición cultural. Bueno, esto se extiende, no es el único ejemplo, ¿eh? El tema de la gastronomía se podía dar una charla, no la hago porque os daría muchísima hambre todo esto, pero no muy lejos de allí, en Berlanga de Duero, en la provincia de Soria, nos encontraremos en las pastelerías los lagartos de Berlanga. Son unos dulces, unas pastas que tienen esa forma tan peculiar de cocodrilo o de caimán, mejor dicho, en recuerdo a ese objeto que estáis viendo a la izquierda. Es un caimán disecado, traído de no sé qué latitud exactamente de Latinoamérica, que lo trajo este personaje, Fray Tomás de Berlanga. De hecho, si vais allí, este monumento, lástima que en esta imagen no se aprecia muy bien, veis que sale el caimán a sus pies, también sale un galápago. Sale el galápago porque es el descubridor de las Islas Galápagos. De hecho, fue un precursor de la ciencia en ese siglo XV-XVI, como estáis viendo. Y de hecho, si vais allí a Berlanga de Duero, fijaos que a los lados tiene esta peana tiene empotradas unas piedras que son piedras de las Islas Galápagos. Entonces, bueno, se puede ir a Soria pasando por las Galápagos. Entonces, este personaje trajo a ese caimán disecado, bueno, que la disecación en el siglo XVI era rellenarlo de paja como si fuese un calcetín, pero bueno, se mantiene y es parte de, pues, el legado cultural de este municipio y ha pasado, ya os digo, al patrimonio inmaterial con esos dulces. Incluso hay muchas de este tipo de creencias que, como yo digo, completan la historia. Por aquí he visto que hay algunos vecinos de Brea de Tajo y les sonará estos objetos. De hecho, esta es la mano de Desi, que le conocéis. Es que Brea de Tajo es un pueblo tan pequeño que nos conocemos todos, entonces con el nombre ya le identifican. Y esta es la mano de mi abuela. Bueno, estos objetos, a priori, en un contexto urbano como es Madrid, pues si nos dan una de estas piedras, seguramente la tirásemos a la basura y no tendría ninguna relevancia. Pero en realidad, esta piedra, por ejemplo, tiene una capacidad especial. Las dos son como amuletos, son objetos mágicos, digamos, entre comillas. Y este objeto tiene la propiedad de evitar que las ovejas les entre un mal, que es que se vuelven modorras, y eso es que no obedecen al rebaño. Son ovejas que tienen un problema neuronal, que esto está estudiado ya, los veterinarios lo conocen perfectamente, lo saben diagnosticar, y se supone que al entrar en esa intoxicación, porque muchos pastores afirman que ese comportamiento deriva de que han comido la hierba bastilla, que es una hierba tóxica para las ovejas, pues ya os digo, se descarrilan del rebaño.
Y se supone que en el mundo de los pastores, si tú encuentras una piedra que tenga un agujero de forma natural y lo dejas colgada en el corral, evita que las ovejas se intoxiquen o bueno, padezcan ese mal, ¿no? Y por otro lado, otro amuleto de los pastores es este tipo de piedras, que son unas piedras muy características, que no son piedras generalmente del terreno, por ejemplo, allí Brea de Tajo es un terreno más bien yesífero y esta piedra es basáltica, nada tiene que ver con la geología de la zona, y se supone que estas piedras, si tú las llevas en el morral del pastor, evita que te caigan rayos. Que de hecho un vecino del pueblo me dijo, pero eso no es cierto, porque mi tío llevaba una piedra de esas y le cayó un rayo. Entonces, comprobación empírica, no tratéis de evitar rayos metiéndose estas piedras en los bolsillos. ¿Qué es lo fascinante de esta historia? Que este tipo de piedras es una piedra que es muy curiosa porque tiene, ya veis, esa forma así ovalada y tiene dos caras así triangulares muy pulimentadas. En realidad son hachas neolíticas. ¿Qué es lo que ocurre? Que los pastores las encuentran, comprenden que no es una piedra del terreno, que es una piedra singular, y empiezan a asimilar que esa piedra tiene propiedades mágicas, que son, bueno, creencias ya que le atribuye cada uno. Pero se han conservado hachas neolíticas gracias a esa creencia, gracias a que esos pastores le daban un valor simbólico a estos objetos. De hecho, ha habido ocasiones en las que la familia que tenía esas piedras ha dejado de creer que son protectoras o que tienen esas propiedades mágicas y directamente las han tirado a un pozo o se han deshecho de ellas pensando que era un armatoste sin ningún sentido. Bueno, pues es verdad que sería cuestionable su papel mágico, pero sí que es cierto que tiene una misión arqueológica a día de hoy. De hecho, otra de las cosas también singulares que ocurre con este patrimonio inmaterial son los personajes paremiológicos, que es donde empieza parte de estas investigaciones que vamos a ver hoy. Los personajes paremiológicos son los personajes, y de hecho, por ejemplo, ¿alguien conoce a esta mujer? Pues seguramente ninguno la hayáis visto nunca, ¿eh? ¿Un artista mexicano? No, es española. Ah, vale. Pero tiene una peculiaridad. Casi todos los españoles han mencionado alguna vez a esta señora. Y no la conocen de vista, pero todos la conocemos de oídas. Cuando no queremos hacer algo, también muchas veces se dice, eso lo va a hacer Rita la Cantaora. Bueno, pues esta es Rita la Cantaora, ¿vale? Los personajes paremiológicos son personajes que todo el mundo habla de ellos, Perico el de los Palotes, todos esos personajes que tienen un sustrato real, que lo que pasa es que se han ido deformando con el paso de los años o de los siglos. Y estos personajes también forman parte de ese patrimonio cultural inmaterial, porque muchas veces te dan pistas de dónde vienen o qué función cumplen, ¿no? Bueno, pues en este caso, de hecho hay una entrevista a esta mujer en un periódico de los años 30 aproximadamente. Vivió aquí en Madrid, en Carabanchel. Incluso dentro de esos personajes paremiológicos también hay otros personajes que no están en los dichos populares, pero sí están en la cultura popular. De hecho, aquí os he traído 3 ejemplos europeos, pero que podríamos extrapolarlo a cualquier latitud del mundo. Aquí tenemos Kolodi, ahí tenemos Hamelin en Alemania y Praga. En estos 3 lugares hay personajes icónicos que seguramente, si yo os digo, ¿quién es el alcalde de Praga? Seguramente, o si os dijese, decidme un solo ciudadano, quien queráis, de esa ciudad alemana, también sería difícil. Pero si os digo que en esa ciudad alemana es donde surge la historia del flautista de Hamelin, o que en Kolodi es donde se ubica la historia de Pinocho, por ejemplo, pues ya, o por ejemplo en Praga, el Golem. Se han convertido ya en personajes casi como un atractivo turístico. Si habéis estado en Praga, hay figuritas del Golem por todas partes, es un elemento absolutamente turístico. En Hamelin también pasa esto, hay incluso una estatua, un monumento a este personaje, y no hablemos, sin ir más lejos, del monstruo del lago Ness, donde se convierte en un activo económico de la propia Escocia, de la cantidad de dividendos que genera este personaje. Ya os digo, son ejemplos de cómo funciona el patrimonio inmaterial y por qué este tipo de cosas, entre comillas, hay que cuidarlo, porque es verdad que nada, tranquilos. Que por ejemplo, el monstruo del lago Ness sería muy raro que ahora desapareciese, que estuviese en peligro la historia del monstruo del lago Ness y la gente se olvidase de la noche a la mañana del monstruo del lago Ness. Pero sí que es cierto que hay otros personajitos mucho más desconocidos y que sí que tienen más peligro. De hecho, os traigo aquí un ejemplo de se sabe que por ejemplo, este personaje no se sabe cómo se llama.
pero se sabe que existió en el mundo de las creencias. Es un relieve que se encuentra en el Museo Provincial de Pontevedra, que se sabe que es un dios local, es decir, un dios de unas creencias muy limitadas, que a lo mejor solo rendían culto a esta divinidad, pues una tribu muy concreta de la Galaecia prerromana o cuestiones así. Pero es curioso porque tal como lo representan, con las manos muy grandes, con esa cornamenta y demás, yo he hecho esta recreación y fijaos cómo un dios local del mundo indígena está muy cerca de lo que nosotros entendemos ahora como los duendes y todos estos personajes. Es decir, que muchas veces esas creencias en los duendes, en el personaje que habita tal o cual bosque, no deja de ser una herencia de esas creencias del pasado, que en España tenemos un pasado pagano muy rico en ese sentido. De hecho, pensad que en los concilios visigóticos se seguía insistiendo que la gente de los pueblos no seguían los preceptos cristianos, que seguían adorando a los árboles y a cosas así. De hecho, diréis, qué raro, por ejemplo, sería inaudito, ¿no?, que en España se siguiesen rindiendo culto a los árboles, ¿no?, que sería una cosa como muy extraña. Bueno, salvo que seas el Endacari, porque tienes que jurar el cargo en el árbol de Guernica. Eso es un ejemplo de cómo ha pervivido hasta la actualidad. Y claro, todo esto nos lleva a un mundo que francamente está en desaparición, sobre todo la cultura rural. Yo tengo muchos amigos de Madrid que cuando les hablo de mi pueblo y demás dicen, claro, pero allí te alejas de la cultura. Digo, a ver, me alejo de los musicales de la Gran Vía, pero me voy a otra cultura, porque ahí también hay una cultura, pero no sale en la tele, no es una cuestión mediática, pero también forma parte de, pues eso, de unos conocimientos muy muy importantes y que deben prevalecer. Es verdad que, por ejemplo, hay cuestiones muy supersticiosas que las podríamos enclavar dentro de eso, de las creencias y demás, pero, por ejemplo, el mundo de los pastores tiene un enorme conocimiento empírico, y yo me atrevería a decir casi que científico, de la botánica, de qué hierbas son buenas para tal o cual remedio, o qué plantas auguran, por ejemplo, si va a haber sequía o no, que luego son conocimientos ultra sensatos, son cosas muy lógicas. Por ejemplo, me pasó en uno de los libros que investigué con Mariano, que es un pastor de Drieves, le preguntaba, Drieves es un pueblo vecino, y le preguntaba, digamos que los trucos que ellos tenían para vaticinar el tiempo, si va a llover, si no va a llover, y me afirmaba que... Y es un fenómeno que tiene un nombre científico y todo, lo que pasa es que él no le denominaba así. Y me dijo que hay un síntoma en la climatología que advierte que va a hacer mucho frío y es si ves dos soles. Digo, pero Mariano, ¿cómo se van a ver dos soles? Tú sabes que estamos en el sistema solar, se lo trataba de explicar. Y dice, sí, y 3 también. Me digo, bueno, yo lo apunté, dije 25 a lo mejor, yo en este dislate, ¿no? Bueno, pues luego ese fenómeno, precisamente a los pocos días lo vi, tuve la suerte de verlo, es una cosa que cualquiera de vosotros lo puede ver si se fija. En los días, sobre todo en invierno, hay, yo no lo sabría explicar meteorológicamente, pero hay capas de la atmósfera que al cambio de temperatura generan en torno al Sol una especie de arco iris y en los extremos se ven ese brillo un poco más intenso. Y echándole un poco de imaginación sí parecen como dos solecillos pequeños, ¿vale? Eso es lo que estaba describiendo este hombre. Es decir, que pese a que son creencias que desde el mundo urbano las tachamos de es una cosa de supersticiosa sin importancia, tienen mucho peso y mucho sentido común, ¿vale? Bueno, pues dentro de todas estas cosas tenemos otro dramón, y esto sí que es un drama muy serio, y por eso os digo que os animo a que recopiléis todas estas cosas, porque es una cosa, yo me atrevo a decir que casi trágica. Tenemos una brecha intergeneracional brutal, grandísima, como nunca en la historia, de hecho. Nunca había habido tanta diferencia entre la vida de las costumbres de un abuelo y las costumbres de un nieto, donde son, y los que seáis aquí abuelos lo habréis visto, vuestras infancias no se parecen en nada a las infancias de vuestros nietos, porque tienen otra mentalidad, vosotros seréis, por ejemplo, muchísimo más ingenuos, porque tenéis menos acceso a la información. Los niños de ahora, yo que doy clases a niños, el otro día casi les tengo que explicar, pues según me iban haciendo preguntas, que era la declaración de la renta, porque iban haciendo preguntas de economía y digo, bueno, ya lo descubriréis vosotros cuando tengáis que hacerla. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que mucha de esta información, mucho de este legado de la cultura inmaterial está en manos de personas de estas edades. Estas personas, en el momento en el que fallezcan, si no le han transmitido esta información, que es tradición oral y que no está por escrito en ninguna parte, desaparece para siempre. De hecho, ahora vamos a hablar de estos personajes fabulosos y tal. Hay uno de ellos del que, por ejemplo, en Brea de Tajo solo nos queda el nombre.
era un personaje con el que asustaban a los niños, pero nadie sabe cómo es. Solo sabe que algunos vecinos de Brea saben que le llamaban el Garrandús, pero nadie sabe cómo es el Garrandús, ni qué aspecto tenía, ni qué hacía, solo que era un monstruo para asustar a los niños. Pero ya está, no hay más descripciones. Entonces es muy importante mantener este legado porque, insisto, es una generación que está desapareciendo y desaparecerá para siempre y se olvidará para siempre. ¿Cuál es además el drama de esto? Que hay muchas veces que sus propios nietos no saben que sus antepasados tenían esta información. Entonces es muy bueno el hablar con estas personas, el charlar, incluso muchas veces de cosas que en principio no te resultan interesantes, pero que en el segundo trago de esa merienda que estáis teniendo aparece otra información súper interesante y súper valiosa. Por no decir, por ejemplo, oficios. En esta imagen que os pongo, por ejemplo, de esta imagen ya solo quedan vivos Rosario y Tomás. Los demás fallecieron. Entonces, claro, si son bibliotecas andantes estas personas, esa información se puede perder para siempre. Entonces, bueno, yo lo que he tratado de hacer allí en Brea de Tajo, y que, insisto, os animo a todos en vuestras localidades, en vuestros barrios, que Madrid también ha sido pueblo, digamos, hasta hace muy poquito tiempo, que recopiléis estas cosas. Y yo desde pequeño, bueno, pues charlaba mucho con la gente mayor y, claro, es que también cuando eres pequeño son gente además muy especialista. A mí me encanta aprender de ellos oratoria porque saben contarlo muy bien. Lo han contado tantas veces que saben mantener la tensión, los giros, la sorpresa. Yo me acuerdo con otros vecinos de allí del pueblo que me hablaban, en Brea de Tajo había unos bandoleros que se consideraban como una especie de personajes paremiológicos, de estos personajes que podían existir o no, pero luego en los documentos parroquiales aparecen sus nombres, son los personajes del siglo XIX. Y se asocia a estos personajes una gruta que hay en el pueblo, en el campo, en el término municipal. Y a mí estos vecinos, cuando yo tenía a lo mejor 10 años, me contaban cómo era la cueva. Yo luego he estado en esa cueva, y esa cueva es como esta habitación, quiero decir que es una cosa diminuta, que es una sima, en realidad no tiene. Pero esta gente me contaba en unas películas que había un río subterráneo, que había que saltarlo con una pértiga, y ya para el colmo de lo, digo, insisto, lo bien que lo relataban, me decían, si entras allí cuando seas mayor tienes que tener cuidado con los murciélagos porque te pueden morder. Y me decían, no, mira, y me enseñaba 2 lunares y yo decía, madre mía, este hombre vampirizado, qué peligro, tal. Y a la gente se le apagaban las antorchas y te lo contaban de tal manera que era muy fácil entusiasmarte. Y bueno, por ejemplo, aquí está el Cerro de Onofre, que es un cerro que está a las afueras de Brea de Tajo, donde yo he perdido infinidad de horas de mi infancia dando vueltas por ahí, porque en esas tradiciones y en esas leyendas se cuenta que los moros habían dejado escondido un tesoro. De hecho, esto a lo mejor, si lo oye por internet la persona aludida, pues le mando mis disculpas desde aquí. Aquí se hacen competiciones de tiro al plato y con uno de mis primos, dando vueltas por allí, nos encontramos una torre así de platos y como no encontramos el tesoro, pues nos los llevamos los platos. Que luego hicimos ceniceros y las chorradas de cuando eres pequeño. Así que bueno, a quien le robásemos los platos, pues le pido 1000 disculpas. ¿Y qué es lo interesante? Que esto, pese a que es una leyenda, que seguramente no tenga ningún fundamento histórico y que los moros no dejasen allí escondido ningún tesoro, o sí, no lo sabemos, ahora os voy a explicar, pero sí que da pie, si uno está atento a estas leyendas, a ver cómo se puede relacionar con algunos lugares. Bueno, de hecho, uno de esos vecinos mayores era el último que se acordaba de una poesía que decía: en este cerro de Onofre, cuando huyeron los moros, decían en sus lamentos, qué rico te quedas, cerro de Onofre. Bueno, pues una poesía muy parecida se menciona en Drieves, en este pueblo de al lado. Es decir, que esto ya empieza a llamar la atención, que no son los únicos moros. Claro, dato importante, a pesar del dibujo este que os pongo aquí del mundo islámico y tal, los moros no hay que entenderlo como musulmanes, ¿vale? Es gente remota. De hecho, si estas tradiciones, por ejemplo, en el mundo gallego, se les atribuye a los moros los dólmenes y los menires, cuando se sabe arqueológicamente que no tienen nada que ver, que son muchísimo más antiguos, pero cuando se habla de moros se habla siempre de personajes muy remotos de la historia, tan remotos que no sabemos ya de qué época es como decir la gente ancestral, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, como os digo, en esta localidad vecina, en Drieves, hay otro cerro, el Cerro Esporteao, nombre significativo, como ahora vamos a ver, donde dicen lo mismo, que los moros también escondieron ahí un tesoro. Entonces, esto es muy interesante porque a mí, cuando me cuentan esta historia, le pregunté al cronista de Drieves, a Julián Llamas, que es quien me cuenta a mí esta historia, es un hombre, Julián tendrá, pues ya habrá superado con crecer los 80 años, le dije, pero Julián, esta historia
es anterior a 1945. A ti te la... Y dice, hombre, claro, a mí me la contaban de pequeño, y dice que a su abuela ya se le habían contado esa historia, ¿vale? Pensad que si él tiene más de 80 años, ¿cuántos años tendría esa abuela? Es decir, que es indudable que esa leyenda es anterior a 1945. Y este dato es importantísimo, que lo tengamos en cuenta, por un detalle que vamos a ver a continuación. Lo interesante es que este cerro, le llaman así el Cerro Esporteao, porque la tradición popular bueno, cerro es mucho, demasiada denominación porque es una especie de terraplén en realidad, es este altozano que hay ahí, que es, ya digo, un pequeño promontorio en el terreno. Y dicen que se llama el Cerro Esporteao porque la tradición oral dice que se hizo a espuertas, es decir, que con cubos, digamos, fueron echando tierra y tierra y tierra a alguien que no se sabe quién es, ¿vale? Entonces, este dato ya es especialmente significativo, porque no hay ningún otro cerro por la zona, ni yo conozco otras leyendas que hablen de montañas artificiales, que en el fondo es lo que nos está transmitiendo ese nombre de Esporteao. Indagando en los documentos históricos, sí es cierto que por la zona se hizo una montaña artificial. ¿Quién nos habla de esto? Plutarco, el historiador romano, dice que el general Sertorio, pues eso, antes de Cristo, en la guerra que tiene en Hispania y demás, hace una montaña artificial para atacar a una ciudad indígena que se llama Caraca, ¿vale? Esto es lo interesante del tema, porque lo que viene a contar Plutarco es que Sertorio quiere asediar esa ciudad, pero es una ciudad muy inexpugnable, donde los indígenas se guarecen y no hay manera de sacarles de ahí. Entonces, lo pone como ejemplo de astucia, de cómo el general Sertorio, con sus hombres, acumulan un montón de tierra, hacen una montaña artificial al norte de la ciudad, para que el Cecias, el viento que sopla desde el norte, vaya echando esa tierra polvorienta sobre la ciudad, y que al cabo de 3 o 4 días de asedio, digamos que intoxican a la población, los ahogan en toda esa polvareda y finalmente se rinden. Y dice, y así ganó esa batalla sin desenvainar una espada. Bueno, lo pone como ejemplo, ¿vale? La escena, lo que dice Plutarco es que, claro, no amontonaron tierra y se quedaron de brazos cruzados. Lo que hicieron fue, digamos, aventar esa tierra para que el polvo saliese. Y es, bueno, una de las cosas que dice Plutarco es que lo hizo con los caballos, que arreaban a los caballos de sus tropas para levantar toda esa polvareda y asediar la ciudad, que estaría, ya os digo, en la otra zona. Esto sería, posiblemente, esto es una idealización de cómo sería una empalizada de esta tribu carpetana, que son los que residían dentro. Cuando hablamos de ciudad, hay que cogerlo muy con pinzas, ¿vale? No, que una ciudad en el siglo II a.C. es un poblado, ¿vale? Pero bueno, era un poblado importante ya en esa zona. Claro, qué singular que eso encaje perfectamente con esa montaña. Entonces, si sabemos que el Cerro Esporteao está aquí, Caraca no tiene que andar muy lejos, esa ciudad. Pues efectivamente tendría que estar al sur, hacia donde sopla el Cecias. Y efectivamente, aquí lo veis un poco más desde otra vez. Esto es el río Tajo, ¿vale? Para que os orientéis. Esto es la provincia de Guadalajara, pero ya muy al sur, casi en las inmediaciones de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues si el Cerro Esporteao está en esa zona, lo que nos dice esa leyenda es que ahí está Caraca. Y efectivamente es donde se ha encontrado. Desde el 2016 se hacen excavaciones arqueológicas y ahí han aparecido los restos. De hecho, os voy a enseñar una foto del 2016 antes de que se excavase la ciudad, y vosotros mismos lo vais a comprobar, que está ahí la ciudad, que no os estoy mintiendo. Vamos a retroceder. Vamos a ver, aquí está. ¿Veis los muros de las casas? Sí, hay claro. Eso se llama en arqueología el crecimiento diferencial. Si este campo de cultivo tiene unos muros debajo, lógicamente el cereal no va a poder crecer, los cultivos no, y se crean como calvas en el terreno donde están los muros, las calles, y prácticamente es un plano de la ciudad. Luego hay que interpretarlo y demás, ¿vale? Bueno, pues fijaos cómo una leyenda de una historia de los moros nos lleva hasta un yacimiento arqueológico. Evidentemente el yacimiento arqueológico no se encontró por esto, se encontró por otros estudios arqueológicos mucho más serios, pero que es cierto que este tema de las leyendas lo confirma. Claro, y vosotros podréis decir, vale, sí, muy bien, una montaña artificial, todo lo que tú quieras, pero ¿y el tesoro? Bueno, pues es que hay tesoro en toda esta historia. Claro. Fijaos, en el año 1945, por eso os he dicho antes lo de que yo le pregunté a este cronista si la leyenda era anterior a 1945,
en 1945 se encontró haciendo esta canalización. Veis que aquí hay como un corte en el terreno, que luego continúa por allí. Esto es una canalización que se hizo para extraer agua del río Tajo para distintos cultivos y demás, que se llama el Canal de Extremera. Pues bien, cuando estaban haciendo ese canal de Extremera en 1945, los obreros encontraron un tesoro. Un tesoro de aproximadamente unos 13 kilos de plata, que actualmente está en el Museo Arqueológico Nacional, aquí en Madrid. Claro, esto en su momento, también es cierto que España en 1945 no estaba en el mejor momento como para meterse en excavaciones arqueológicas. Pero es cierto que eso, digamos que se quedó ahí en los conocimientos de la arqueología española, pero no fue hasta el 2016 cuando se pudo excavar en la ciudad y ya aparecieron, bueno, todos los restos que confirman que ese tesoro forma parte de la población indígena y todas estas cuestiones. Pero claro, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo diantres se ha mantenido? Aquí tenéis imágenes del tesoro. ¿Cómo diantres se ha mantenido, si el tesoro es del siglo II, I aproximadamente, antes de Cristo, cómo esto se ha mantenido en la tradición oral? ¿Cómo durante más de 2000 años hay padres a hijos pasándoles esta historia de que ahí hay un tesoro escondido? Claro, esto es un poco raro. Un poco raro porque, claro, hay movimientos de población, guerras. Os he dicho antes, por ejemplo, como ahora está todo pendiente de un hilo, porque en cuanto fallezcan estas personas, muchos de sus conocimientos se van. ¿Cómo demonios había permanecido todo esto durante tantísimo tiempo? Bueno, pues hay una explicación. La explicación, por supuesto, el tesoro, os lo aclaro, no es de los moros, ni muchísimo menos, no tiene nada que ver con el mundo islámico porque es ya os digo, del siglo II antes de Cristo, I más o menos antes de Cristo. Pero sí que es cierto que, claro, lógicamente, en 1945 no lo atribuyeron a los moros, pero si estuviese aparecido en cualquier otro momento de la historia, unas monedas que tú no identificas ni como un maravedí, ni como un real, ni como un nada, y no ves la cara de ningún rey, ni entiendes nada. Yo, por ejemplo, me pasó también con un vecino del pueblo que había encontrado una moneda que encontró y luego perdió. Pero me decía, pues era tenía que ser del siglo VI. Digo, ¿y cómo sabes tú que era del siglo VI? Dice, porque ponía una V y un palito, pues eso es 6, entonces era el siglo VI. Digo, ya, pero es que en el siglo VI no sabían que estaban en el siglo VI, porque se contaban los años no por el nacimiento de Jesús, sino por la fundación de Roma. Y es más, lo de las monedas no ponen el siglo, como mucho pondrán el año, pero en fin, y ese V a lo mejor es de Felipe VI, Fernando VI, algún monarca que tenga esa nomenclatura. Bueno, entonces, vamos a la cuestión. ¿Cómo demonios ha llegado esta leyenda a pervivido más de 2000 años? Bueno, pues aquí os he traído otros detalles. Esa fíbula es una de las piezas claves dentro del tesoro. Entonces, nos tenemos que remontar a 1597. ¿Qué ocurre en época de Felipe II, por ejemplo? Es en la época de Felipe II, que ya apareció otro tesoro, justo en el mismo sitio, bueno, a escasos metros. De hecho, es una historia fascinante. Esto lo descubren Javier Fernández Ortea y Emilio Gamo, los arqueólogos de este yacimiento de Caracas, cuando indagan sobre el posible origen del tesoro de Drieves, y encuentran que hay una documentación en el Archivo General de Simancas que habla de un pleito que tienen varios vecinos del pueblo por el hallazgo de un tesoro. El tesoro lo encuentra, esta es una idealización de cómo sería, un chaval de unos 12-14 años aproximadamente que se llamaba Martín Sánchez Pelleguero. Este chico era un rochano, como se dice en la zona, un ayudante de los pastores. Eran tan sumamente pobres, por lo que dice la documentación, que en su casa no tenían cerrojo en la puerta, no tenían llave, eran de la pobreza que tenían. Entonces, este niño, dicen que determinado día, después de que una abeja ha parido un cordero, va al río a lavarse las manos. Aquí veis, es una ilustración que hice del río. Y cuando vuelve de lavarse las manos en el río, ve que en un terraplén hay una olla en el terreno. Dice que había habido unas lluvias unos días antes, entonces es posible, pues como las danas ahora y esto, que muevan terrenos y demás, y aparece esa olla, pero no la consigue abrir. Entonces llama al mayoral. Y el mayoral, con un garrotazo, rompe en esa olla y encuentran un montón de lingotes de plata. ¿Qué ocurre? Que con bastante astucia y un poco de maldad, el mayoral le dice, esto no es nada, esto es chatarra. Entonces, como hay una ermita aquí cerca, se lo vamos a dar a la santera para que haga una lámpara para la Virgen y la Virgen nos perdone los pecados. Y el niño, con toda su ingenuidad, acepta el trato y a lo largo del día va recapacitando y empieza a pensar que a lo mejor eso no es chatarra y que puede tener valor. Y aun siendo chatarra, a su familia le puede venir bien.
De modo y manera que cuando llega a su casa por la noche se lo cuenta a su padre entre lágrimas diciéndole que el mayoral, él sospecha que le ha estafado y se ha quedado con el tesoro. El padre, ni corto ni perezoso, le dice, bueno, pero tú sabes dónde está el tesoro. Y dice, sí, porque yo le vi guardarlo entre unas piedras. Y dice, pues esta noche bajamos y el que roba a un ladrón, 1000 años de perdón. Y efectivamente es lo que hacen, roban al mayoral ese tesoro, el tesoro acaba en Madrid, lo funden en las platerías, no muy lejos de aquí, cerca de la calle Mayor, y aquello deriva en un pleito en el que acaba involucrada también la marquesa de Mondéjar, porque es un bien mostrenco. Entonces esta aristócrata, como esos terrenos son de su propiedad, de sus dominios, ella dice que también quiere un trozo. Lo que ocurre es que esa marquesa está casada con un conspirador de Felipe II, Felipe II dice que una leche, a esa familia no hay que darles nada, entonces se monta tal cacao que tiene que ir un corregidor del rey al municipio a ver qué está pasando. Entonces ocurre una cuestión singularísima. Va el corregidor del rey y lleva como testigos al sacristán del pueblo y a un hombre bueno, dicen, alguien que todo el mundo confía en él, en el municipio. Y llevan a una serie de operarios para que excaven cerca de donde el niño ha encontrado el tesoro, a ver si encuentran más cosas. De hecho dice que lo único que encuentran son las canillas de los muertos. Y es verdad que donde están excavando es una necrópolis. De hecho, esta campaña de este último año ha sido allí. Es una necrópolis visigoda, nada tiene que ver con el tesoro, ¿vale? Es posterior. Claro, ¿qué está ocurriendo? Que en realidad esta gente están haciendo la primera excavación arqueológica de ese yacimiento, en 1597, con la técnica de 1597, que es hacer un hoyo con una pala en el suelo y sin más miramientos. Pero no lo encuentran, no encuentran más. Fijaos lo que es la historia, a lo mejor si hubiesen cavado en una dirección o en otra, hubiesen encontrado el tesoro de 1945, porque todo hace pensar que eran dos depósitos, dos, vamos a pensar en tinajas o elementos cerámicos donde estaba escondido el tesoro. Pero no lo encontraron, se quedó ahí. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que ese revuelo que se arma, en el que acaba varias personas del pueblo en prisión, la marquesa de Mondéjar, de hecho hay una frase maravillosa en el proceso, que el corregidor les dice a los vecinos, pero vamos a ver, si ustedes sabían que este terreno es de la marquesa de Mondéjar, ¿por qué no le han dicho nada a la marquesa de Mondéjar? Y dicen los vecinos, porque a la marquesa no se le conocen virtudes en vida. Es decir, a lo mejor cuando se muera ya decimos que es buena gente, pero de momento no hay nada bueno que decir de ella. Bueno, pues finalmente, ya os digo, se monta tal revuelo que esto, indudablemente, tuvo que calar en el inconsciente colectivo, en la tradición oral. Y esta historia se iría contando de padres a hijos. De hecho, Felipe II tuvo una decisión así muy salomónica que, claro, la ley de aquel entonces decía que el tesoro debía ser propiedad del dueño del terreno, en este caso, la marquesa de Mondéjar. ¿Qué ocurre? Que como él estaba a malas con el marqués, dijo, un momento, que eso es lo que dice la ley de ahora. Pero los romanos ya tenían una ley del tesoro. Y entonces dice, para marquesa sí, pero solo la mitad, la otra mitad para el niño. Que los romanos tienen un epígrafe, digamos, de que quien encuentra un tesoro se puede llevar un porcentaje de ese beneficio. Y de hecho el niño dejó de ser pobre gracias a eso. Bueno, pues a resultas de esto, lo que sabemos ya ahora con los conocimientos arqueológicos es que ese tesoro se debió esconder por la población indígena, ya os digo, en el siglo I o II a.C. No sabemos todavía con qué intención y por qué motivo se esconde el tesoro. Y se escondería, fijaos, este es el río Tajo, este es el canal de Extremera, más o menos por donde están estos árboles, en esa zona. De hecho, hemos tenido mucha suerte porque claro, 1945 no está tan atrás en el tiempo. Y, por ejemplo, los muchachos que trabajan en la excavación, uno de ellos, por ejemplo, varios en realidad, son bisnietos de los que encontraron el tesoro. Para que veáis cómo es la historia también. Los que en 1945 encontraron ahí un tesoro han dejado un legado en su familia, que ahora son sus bisnietos los que siguen trabajando, excavando, pero ya con un carácter arqueológico. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que en 1597 verían las monedas, verían los torques de los indígenas, pero no entenderían qué demonios es eso. Porque ningún vecino, Felipe II y sus hombres a lo mejor sí sabían quiénes eran, lógicamente sí sabrían quiénes eran los carpetanos, pero no sabían cómo era la orfebrería de esta cultura. Sí, los intelectuales de esa época lo sabrían, pero un pastor iba a saberlo, el sacristán del pueblo iba a saber quién demonios eran los carpetanos, no tenían ni idea, lógicamente. ¿Qué ocurre? Que ven unas cosas muy antiguas en una grafía que ni siquiera entienden. ¿Qué puede ser? Pues de los moros, no puede ser de otra cosa, lógicamente, claro. Entonces, ya os digo, esos indígenas se transforman en la tradición popular en los famosos moros, pero que ya os digo que no tiene más trascendencia.
¿Qué es lo que ocurre? Que dentro, si empezamos a tirar del hilo de todos estos personajitos, nos daremos cuenta de que esconden historias muy, muy chulas, como esto que os he estado contando de este tesoro y demás. Y hay, por ejemplo, a mí me hacía de pequeño mucha gracia, este no es de Brea de Tajo, Drieves, Mondéjar, todos estos pueblos es lo que se denomina la Alcarria, ¿vale? El sur de la provincia de Guadalajara. Sin embargo, este personajito es de otra latitud, es de Herreruela de Oropesa, cerca de, vamos, en la provincia de Toledo, donde una amiga de la familia, y esto ella me cuenta que a ella se lo había contado su abuela, es otro de esos personajes de la tradición oral, que es Fernandito. Y Fernandito es un personaje muy simpático porque es un personaje que aparece en las orejas de los niños cuando se están quedando dormidos. Según esta tradición oral, todos tenemos un Fernandito en nuestra cabeza, entonces cuando nos estamos quedando dormidos, Fernandito va saliendo y cuando nos quedamos dormidos del todo, pues Fernandito hace su vida hasta que te despiertas, que vuelve rápidamente y tú nunca llegas a verle. Pero es el indicativo para que tus padres sepan que te estás quedando dormido. Y entonces pues se decía en este pueblo, por lo menos esta mujer, uy, ya va apareciendo Fernandito, uy, ya se le ve, ya está sacando la patita, tal. Y bueno, pues este personajito, que ya os digo, en este municipio tiene este nombre, en Brea de Tajo hay otra vertiente de él, que es el chico de Mondéjar. Y tradicionalmente se decía, la gente mayor, sobre todo a los niños, cuando un niño estaba ahí ya dando cabezadas, se le decía eso, uy, ya viene el chico de Mondéjar, ¿eh? Y se supone que es un personaje paremiológico de esto, es un personaje legendario que viene desde Mondéjar a Brea de Tajo. Cuanto más cerca está del pueblo, más sueño le da al niño. De tal modo que los padres pueden ir diciendo, uy, ya viene por el Portillo Blanco, uy, ya está la Cuesta de la Concepción. Y ya el niño iba sabiendo, me estoy quedando ya sopísima. Bueno, ¿qué ocurre? Que ese chico de Mondéjar no se sabía nada más de él. Solamente eso, que le llamaban el chico de Mondéjar. Entonces yo hice una investigación, de hecho, cuando tenéis la sede en la calle de la Bolsa, ya os ofrecí una conferencia sobre este tema y tengo un libro publicado, si a alguien le interesa mucho ese tema, que eso, bueno, aquí tenéis el camino de Mondéjar, por donde se supone que discurre este personajillo, y eso nos lleva, cuando uno se pone a investigar, yo dije, ¿de dónde demonios viene esto del chico de Mondéjar? Y efectivamente lo que hice fue, viendo que Fernandito es como una especie de duende y tal, fui al Archivo Histórico Nacional y puse Mondéjar, Fernandito, duende, chico de Mondéjar, a ver qué aparecía. Entonces, el buscador, que es un buscador pues como la inteligencia artificial, que busca palabras y te dice los documentos que más se puedan parecer, me lleva a este documento. Bueno, ahora os lo voy a enseñar. A un documento que me lleva a este lugar. Es un proceso inquisitorial de 1760 en el cual se procesa a una chica, no se la llega a tomar declaración a ella, pero sí que se la investiga en secreto. Resumiendo mucho la historia, hay una chica que está de criada aquí en Madrid, no muy lejos de donde nos encontramos, en la calle Jardines, bueno, unas calles más para abajo, digamos. Y esta chica, un día hablando con su señora para la que trabaja, le dice que cuando ella era pequeña, que vivía en Mondéjar, había un palacio abandonado donde ella y sus amigas entraban a jugar y vieron a un niño, que era un niño que hacía cosas un poco raras, porque lo primero iba vestido de fraile, que era ya un poco raro, pero lo segundo que era un niño que cuando ellas hacían volteretas con él, a ella se les levantaban los faldones, pero al niño no. Y que cambiaba de forma, que hacía cosas un poco raras, hasta que él mismo se identifica como un duende. Y de hecho, la niña esta dice que al final el duende este le dice, ¿pero tú por qué eres pobre? Dice, hombre, pues porque no puedo hacer otra cosa, porque mi madre ha fallecido, estoy en una situación precaria. Dice, pero tú podrías ser rica si quisieses. Dice, qué guay, ¿no? Dice, sí, solo tienes que renegar de Cristo y de la Virgen y yo consigo que seas rica. Y la niña dice, esto ya no me gusta nada. Dice, y además la niña, fijaos la conversación, que paradójico, le dice, es que a mí me da miedo una cosa que se llama Inquisición. Es decir, le daba más miedo la Inquisición que el propio duende. Con lo cual, ahí parece que se rompen los tratos con este personajillo y se acaban las cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que este es el lugar donde decía la tradición que se parecía al duende. Este es el solar, ya no existe ese palacio. Las últimas imágenes que he conseguido de ese palacio son estas, ¿vale? Que tenía ese portalón y aquí hay un patio interior y aquí hay una puerta que apenas se vislumbra, pero tenía unas escaleras que subían en esa dirección y en esas escaleras se mencionan en el proceso inquisitorial. Dicen que ven ahí al niño y que el niño sale por esas escaleras y que le ven. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muy probablemente esa historia del duende de Mondéjar se transformase con el tiempo, la tradición oral, en el chico de Mondéjar. Es básicamente lo mismo. Aquí veis, hice una recreación de cómo sería el palacio. El palacio era una auténtica maravilla. Era, bueno, pues de los primeros edificios renacentistas en la España de aquel momento. Pensad que este edificio era de los marqueses de Mondéjar, que de los que hablábamos antes, que son los Mendoza.
los Reyes Católicos, uno de sus embajadores en Roma era uno de los Mendoza, el Gran Tendilla, y de hecho el estilo, digamos, renacentista lo traen de allí. De hecho, para que veáis un dato curioso, el primer edificio renacentista que se hace en la península ibérica está en Mondejas, es el convento de San Antón, y este sería el segundo. De hecho, si os fijáis, se parece un poco al Palacio de Carlos V en la Alhambra, que lo hace el mismo arquitecto. Bueno, pues en estas escaleritas aparecería ese personaje. También es singular que esto se investiga, a día de hoy esto nosotros lo podemos ver como una cosa cultural, de oye, qué interesante a nivel narrativo y demás, pero puede que no le demos ninguna credibilidad. Sin embargo, en el siglo XVIII se le dio tanta credibilidad que se mandó un emisario en secreto por parte de la Inquisición para investigar en el pueblo lo que estaba pasando. Y de hecho, dice una cosa muy curiosa, al final del proceso dice que no puede contradecir la verdad de la niña. Es decir, que lo que ha dicho la niña, él no puede decir que sea mentira. Dice, y por ese motivo propongo que esto se declare secreto de sumario y que nunca se vuelva a hablar del tema con riesgo de excomunión y tal. Que yo debo estar ya excomulgadísimo, pues lo he contado 300 veces. Bueno, pues este aspecto más o menos tendría el duende y esta es la portada, digamos, de ese proceso inquisitorial, ¿veis? Archivo Histórico Nacional, año 1760. Bueno, pues para que veáis dónde nos lleva una cosa y otra. De hecho, esto a mí me hizo investigar sobre el palacio. El palacio tiene una historia fascinante con una biblioteca. De hecho, para que os hagáis una idea, la Biblioteca Nacional de Madrid surge, el germen de esa biblioteca es que al marqués de Mondéjar le expropian la biblioteca de ese palacio. Felipe V se queda con la biblioteca y ahí empieza la Biblioteca Nacional. De hecho, la Biblioteca Nacional, si vais a ver libros antiguos, en alguno pone es del marqués de Mondéjar. Porque cuando hicieron el inventario, estuvieron varias semanas haciendo inventario de todos los libros que había. Iban poniendo en las contraportadas, es del marqués de Mondéjar. Bueno, y otro detalle curioso también es que dentro de este patrimonio inmaterial hay, por ejemplo, un libro recomendabilísimo. Está editado por Ediciones La Librería, lo encontraréis muy fácilmente, y es de conjuros y refranes madrileños. Es un antropólogo que se ha dedicado, un etnógrafo, a recopilar pues esos saberes, esos dichos populares, en concreto de la Comunidad de Madrid. Entonces, a mí como me gustan esos temas, y Vera de Tajo, que es mi pueblo, es de la Comunidad de Madrid, leyéndolo, de repente empieza a ver nombres, claro, de vecinos del pueblo. Digo, anda. Entonces este investigador ha hablado con esta vecina, en concreto con 3 hermanas, ¿no? Y fui a hablar con ellas y se acordaban perfectamente. De hecho, tenían un gratísimo recuerdo de este investigador, porque después de investigar les envió una caja de bollos, que es un buen gesto también por su parte. Y dije, oye, mira qué agradecido el tipo. Y estas vecinas le dijeron una especie de dicho, un refrán, que decía luna lunera, era como una canción, que decía luna lunera, cascabelera, ya viene perico con el haz de leña. Entonces dije, ¿quién demonios es ese perico el del haz de leña? Entonces, tirando del hilo, con otros vecinos y demás, me cuentan que había una tradición, sobre todo para los niños, que consistía en lo siguiente. Si le echamos imaginación a la luna, en los cráteres de la luna, según la gente mayor de Brea de Tajo, se puede ver a un hombre, que sería este perico del haz de leña, con una gavilla de leña a la espalda. Estos son los cráteres de la luna y echándole... Ahora cuando lo sepáis, al verlo, ya os daréis cuenta que si esta noche luna llena y la miráis, vais a encontrar rápidamente a este personajillo. Estos serían los pantalones, bueno, pues como estáis viendo aquí. Y estos otros cráteres serían pues esa carga de leña a sus espaldas. Claro, para que veáis esto también, cómo se va hilando unas cosas con otras, claro, esto yo me di cuenta que hay otros municipios donde también hablan de que en la luna hay un personajito que se llama Pedro, Perico, le van dando distintos nombres, pero siempre es una historia de que hay un tipo que vive en la luna y que está relacionado también a veces con la leña. Esto, ha habido un investigador, un folclorista que se ha dedicado a buscar el origen de los cuentos. Y hay cosas de los cuentos antiquísimas, porque son lecciones de ten cuidado con el bosque, no te fíes de desconocidos, son lecciones universales que siempre sirven y por eso son muy perdurables en el tiempo. Y por eso se le puede buscar un origen chino, por ejemplo, a la Cenicienta, o orígenes egipcios, y es muchas veces, pues eso, el lobo no es solamente un animal, es la representación de los que no viven en la sociedad, de los que viven al margen de la sociedad. Todo ese tipo de cosas está perfectísimamente estudiado. Y tirando del hilo dije, bueno, voy a buscar a ver en otras tradiciones orales del mundo si hay otros personajes. Y precisamente, para que veáis cómo es la tradición oral, en China hay un personaje, ahí os lo menciono arriba, Wu Gang, que este Wu Gang es un leñador que tiene que cortar, creo que es un sicómoro, me parece, en la luna, que tiene un crecimiento muy rápido.
Entonces, es una especie de condena. Como en Occidente tenemos a los titanes, así si fue esta gente que tienen faenas que no se acaban nunca, que siempre están ahí liados, pues este personaje, la condena que tiene es cortar ese árbol, pero mientras va cortando unas ramas, las otras van reverdeciendo, nunca le da tiempo a terminar de cortar todo. Es decir, y aquí veis la representación de este leñador con su hacha y señalando a la luna, que es donde se supone que está ese árbol. Claro, esta historia de Perico el de la de leña es una deformación que, a saber cómo ha llegado hasta un pueblo de la Comunidad de Madrid u otros pueblos de España donde existe esta tradición, desde China. Pero que es posible, quiero decir, nos ha llegado la Cenicienta y estas cosas. Incluso dentro de estos personajes hay algunos que están, como os decía antes, en peligro de extinción. Uno de ellos, por ejemplo, es la currana. La currana es un monstruo que yo se lo he encontrado en Brea de Tajo. Y a mí, por ejemplo, mi abuelo y eso me asustaban de pequeño con la currana. La currana, pues, es un monstruo robaniños. Es un monstruo que si te portas mal, viene y te secuestra. Entonces, pasó una cosa muy curiosa, para que veáis que aquí ya es otro tema, que esto a lo mejor se podría explicar, un psicólogo lo podría explicar mucho mejor que yo. Yo tengo una prima que a su hijo le asustaba excesivamente, desde mi punto de vista, con lo de la currana, que se le iba a llevar, no sé qué. Al final dices, le estás metiendo al niño en una paranoia que le estás aterrorizando más que aleccionando. Entonces pasó una cosa muy curiosa. Cuando este niño tenía unos 4 años, un día juraba y perjuraba que había visto la currana. Entonces yo lo que hice fue hacer un retrato robot. Le dije, venga, tú vémelo describiendo. Pues las patas así, no sé qué, no sé cuántos. Y al final sale esto, que es un personaje alado con unas garras así, y la boca no se le entiende muy bien, pero es como una especie de pico, como de un loro. Y los ojos rojos, aunque estaban blanco y negro, los ojos, este niño decía que eran rojos. Y juraba y por jurar que la había visto la currana. Bueno, insisto, estas cosas también pasan que por eso digo que un psicólogo lo podría explicar mejor que yo, pues de terrores nocturnos, de todas estas cosas que a día de hoy tienen una explicación puramente científica. Pero esto, a los que sois aficionados al mundo del misterio, ¿no os recuerda a alguien? A un personaje de Estados Unidos. ¿El monstruo de la colilla? Exacto, al Mothman. Pero este niño no tenía ni repajolera idea, ni yo tenía ni idea del Mothman cuando dibujé esto. Es decir, claro, ¿qué está pasando aquí? A lo mejor lo que en un sitio se llama de una manera, en otro se llama de otra, pero obedece a la misma entidad. Insisto, entidad que se podría explicar, imagino, que desde un punto de vista psicológico. Pero hay muchos más personajes que van poco a poco, ya digo, desapareciendo. También es verdad que a los niños actuales es mucho más difícil asustarles que a los niños del pasado, porque están curados de espanto. El otro día, yo doy clases a niños, clases de pintura, y como pueden dialogar mucho en clase y tal, el otro día se generó un debate, porque estábamos haciendo un ejercicio con el libro de la selva, y salió la historia de Shere Khan, que es un tigre, no sé qué, no sé cuántos, y dice un niño, ¿y si entrase un tigre ahora en clase? Y empezaron ellos a debatir qué haría, no sé qué. Se comerían a Miguel, decían, porque es más grande, tal, no sé qué, y nosotros no podemos escapar. Y decía uno, no, lo que tendríamos que hacer es llamar al 112. Y respondió otro, bueno, hasta que venga el 112 ya nos ha comido el tigre a todos. Y decía, claro, tienen tal acceso a la información que han perdido mucha ingenuidad con la que antes era mucho más fácil asustar a los niños. Y, por ejemplo, este es otro personaje que es la Pantasma. En Brea de Tajo, entre Brea y Drieves, hay un despoblado, aquí os he traído una imagen, que lo único que queda en pie de ese pueblo es esta pared, que es una de las paredes de la iglesia, le llaman el Paerón. Entonces, a los niños, en concreto a mí esto me lo contaba Julia Domínguez, que es ya fallecido, era una vecina de allí de Brea, y su padre era de Drieves. Entonces, en muchas ocasiones tenían que ir a ver a la familia, iban, pues como estáis viendo en esta ilustración, en una borrica montadas las dos niñas y el padre tirando del ramal. Bueno, dice que su padre, tanto a ella como a su hermana Ángeles, les asustaba diciendo que la Pantasma vivía detrás del Paerón, pero que nunca la veían porque mientras tú andabas por un lado, la Pantasma iba andando por el otro. Entonces era imposible verla. Que esto luego yo, cuando se lo he contado a los niños de Brea, dice, ¿y si vamos dos y damos la vuelta? ¿Ves? Esa ingenuidad ya ha desaparecido a muchos niveles. Por eso, porque están mucho más espabilados que lo que estábamos los demás hace años. Bueno, pues se supone que la Pantasma vivía ahí. Y era, pues lo que estáis viendo, un fantasma de grandes dimensiones. De hecho, Eusebio, otro vecino de Brea, ya cuando era muy mayor, fue el vecino más mayor de Brea en un momento dado, le pregunté sobre la Pantasma. De hecho, había vecinos que la habían visto y estas cosas, y yo le decía, ¿pero la Pantasma qué hacía? Me decía, hombre, pues depende de la época del año.
Digo, ¿cómo? Dice, si era en invierno robaba aceitunas, si era en verano robaba las uvas. Claro, porque era un elemento picaresco para ocultarse y hacer fechorías. O para ir a ver al amante, o cuestiones así. De hecho, me llegaron a contar que a mi abuelo la fantasma le intentó robar las mulas. Para que veáis un poco el carácter delictivo que también tenía esto. Claro, y ahora nos encontramos en que muchos de estos personajes están en serio peligro de extinción. Y es una historia un poco dramática porque, como os decía, por ejemplo, el Garrandús, no sabemos ya nada de él, solo sabemos que existía, pero no sabemos ni qué hacía, ni de dónde viene. Yo intento buscar el nombre, pero no le relaciono con nada, ni con otras tradiciones, ni con otras leyendas, y da mucha rabia que esto desaparezca. Y de hecho, claro, lo bueno de un pueblo tan pequeño es que puede tener mucha vidilla cultural y se pueden hacer muchos más proyectos que en Madrid. Tienes que pedir permiso a la Junta, luego tiene que pasar un visto bueno, no sé qué, no sé cuántos, y es un trámite infinito y mortal, mientras que en el pueblo, si estamos todos de acuerdo y no supone ningún prejuicio a nadie, pues se puede hacer. Y desde el cole me pidieron una vez que, bueno, en varias ocasiones me han pedido que les dé alguna charlilla así a los niños y estas cosas. Fue muy gracioso. En una de las ocasiones, mi madre, viendo a uno de los niños que había estado en esas charlas, le dijo, oye, me han dicho que ha ido un chico a daros una charla. Y salta el niño súper serio. No es un chico, es un señor. Bueno, pues dentro de ese ambientillo, cuando Daniel, uno de los directores del cole, me propuso dar una charla, dije, pues este es el momento, porque además está pasando una cosa curiosa. También hay niños que han venido al pueblo, pero sus antepasados no son del pueblo. Son incluso de otros países. Y esos niños no tienen a quién preguntarle, ni a quién contarles, ni quién les cuente esas tradiciones. Y entonces lo que hice fue, le hice una propuesta al director del cole que aceptaron, que era ir un día al cole y explicarles todas estas cosas a los niños, para que los niños se conviertan en salvaguardas de todas estas historias. Y que si un niño ya lo sabe, ya lo ha oído, no se le va a olvidar. Ya lo del tesoro y eso ya no se les olvida nunca jamás. Y entonces lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. De hecho, salimos en la prensa y todo, porque en el cole hicieron lo siguiente. Tenían que hacer como una ficha de cada personajito de estos. Un dibujito que hacían los niños y un pequeño texto. Entonces, con eso, lo que hicimos fue esto, unas plaquitas que ahora las vamos a tener que renovar porque nos ha fallado la cerámica y el sol se las ha comido, pero bueno, no pasa nada porque esto se hacen más y no hay ningún problema. Y cada niño ha dibujado pues a la currana, a la fantasma y han hecho una descripción. Cada uno de ellos además ha hecho su investigación, ha hablado con otros vecinos del pueblo para que le cuenten más cosas. Incluso han creado ellos algunos otros monstruos también, que es interesante. Y de hecho, a día de hoy, esto os lo digo por si a alguien le interesa, bueno, no lo tengo aquí, pero lo que hemos hecho también es, con Google Maps, hemos hecho un mapita de los monstruos, de tal manera que tú te metes en la aplicación y puedes ir por el pueblo y te va indicando dónde están estas plaquitas que te cuentan la historia del monstruo. Y entonces te puedes dar un paseo por el pueblo viendo todos estos personajitos. De hecho, esto, más allá de la cosa cultural, también tiene una ventaja. Esto, no penséis que tengo yo estas ideas así tan brillantes por mí mismo. Esto es un poco plagio. En realidad es una asimilación, digamos, de Thomas Dambo. Thomas Dambo es un escultor de Dinamarca, danés, que hace unas cosas súper chulas. Hace estas esculturas, que son esculturas de monstruos también, de trolls. Entonces las hace con materiales reciclados. Este artista es muy curioso porque él empezó, y con esto concluyo, él empezó con el mundo del graffiti. Pero se dio cuenta de esa brecha intergeneracional que os decía. Y decía que su abuela no valoraba el graffiti. Él se curraba unos grafitis maravillosos y su abuela decía, eso es una sinvergonzonería, eso es un acto delictivo, eso no tiene ningún valor. Entonces se dio cuenta que su lenguaje no era universal. Entonces empezó a hacer intervenciones en la naturaleza o en el mundo urbano. Por ejemplo, hacía con madera unas casitas para pájaros, pero que se camuflaban muy bien en los edificios. Entonces cogía y, como acto vandálico entre comillas, en vez de ponerte un graffiti en la fachada de tu edificio, ponía una casita de estas para pájaros súper bien camuflada, que tú no te enterabas hasta que criaban los pájaros. Y decías, pero si hay otra familia aquí nueva viviendo. Bueno, pues eso lo fue dando otra vuelta de tuerca y ha llegado a hacer esto, que lo sigue haciendo en la actualidad. Que consiste en lo siguiente: coge materiales reciclados, maderas especialmente, y elige una ciudad. Pongamos por caso que lo hiciese en Madrid. Si lo hiciese en Madrid, que nunca lo ha hecho, sería la estrategia más o menos sería la siguiente. A escondidas, esto lo van haciendo como por piezas, es un equipo de personas, no es el solo. Por ejemplo, la cabeza es una sola pieza. Eligen un lugar que sea más o menos, que esté en la naturaleza y que sea accesible para todos los niños. En Madrid, por ejemplo, sería muy oportuno la casa de campo, ¿vale? Que es muy grande, es un bosque cercano a la ciudad. Entonces,
planta una serie de monstruos, los construyen, los ponen en muy poco tiempo, en apenas una noche los ponen, y automáticamente cuando ya están todos puestos en las redes sociales ponen: niños de Madrid, han venido a visitaros no sé cuántos trolls, tenéis que ir a buscarlos, este es el mapa. Y claro, eso obliga, claro, los niños ven eso y te dan la turra hasta el infinito para que les lleves a verlo, claro. Y además no hay cosa más insistente que un niño pesado. ¿Qué ocurre? Que los niños tiran de los padres para ir a la naturaleza. Y es una estrategia artística para llevar a las familias a que estén en contacto con la naturaleza y que pasen un día juntos. Entonces, para que veáis una de las muchas utilidades prácticas y beneficiosas que tiene el mundo de las leyendas. Así que si no tenéis ninguna duda ni ninguna crítica, hasta aquí hemos llegado.